amigos, seguimos con más de Despierta RD y tal como le prometimos antes de ir a publicidad, recibimos en la entrevista a José del Castillo Sabiñón, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, también vasto conocedor del sector de los combustibles. Con él hablaremos de muchos temas. Bienvenido a Despierta RD. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y compartiendo con la gente que nos sigue en las mañanas, a la orden. Bienvenido. José, hablábamos de entrada sobre el tema de los hidrocarburos, de la ley de hidrocarburos. Tú fuiste legislador cuando esa ley fue sometida, sin embargo, se quedó en el olvido. ¿Hay alguna razón, de alguna forma, aunque ya tú no estás en el Congreso, ¿verdad? Pero de temas que tú entiendas que de alguna forma sirvieron como piedra de tropiezo para que esa ley no cursara, sobre todo viniendo del Ejecutivo, no fuera aprobada finalmente? No, evidentemente es un tema que, digamos, el tema impositivo, la dependencia del Estado de los ingresos fiscales que se generan a través de la comercialización de los distintos tipos de combustible, pues limitan mucho cualquier acción en torno a la ley 112.00, sobre todo que es una ley eminentemente fiscal. O sea, es una ley de apenas, creo que no llegan a 7, 8 artículos, si mal no recuerdo, donde la disposición más importante es la que establece el impuesto específico a los distintos hidrocarburos. Y evidentemente el gobierno creo que está generando casi 90.000 millones de pesos al año, si mal no recuerdo, en este presupuesto del año 2025. En un inicio, gran parte de estos recursos se destinaban al pago de la deuda, ya hoy sirven para el servicio de la deuda y, bueno, otras necesidades fiscales del gobierno, pero evidentemente que la parte de la dependencia fiscal es lo que limita que haya una modificación, y me refiero a una modificación que impacte en el consumidor, porque lo que tradicionalmente ha sucedido y por qué el presidente Abinader se vio en la obligación de someter un proyecto de ley en este sentido es porque durante la campaña y durante el tiempo en que fueron oposición, las figuras del PRM, recuerdo por ejemplo a José Ignacio Paliza que hablaba en el Congreso, recuerdo cuando Andrés Bautista fue presidente del Partido Revolucionario Moderno, que también dirigió una rueda de prensa estableciendo las disminuciones que debieron haberse producido en los precios, real y efectivamente a la hora de asumir el gobierno y darse cuenta de que hay una dependencia impositiva, fiscal, de los recursos que se generan allí, pues como dice aquella frase, una cosa es con guitarra y otra con violín. El tema de la formulita que establecía Ito Bisonó es real, que por eso ha sido bastante cuestionado durante estos años. ¿Es cierto esto? Bueno, es que la alusión que hacía mi amigo y primo, Ito Bisonó, en ese momento, lo hacía primero de una perspectiva de opositor, y segundo, planteando ese tema específicamente, o sea, la carga impositiva que tienen los precios de los combustibles. El punto es, vuelvo y te reitero, cuando tú llegas a la gestión, te das cuenta que hay una dependencia fiscal importante del gasto público con relación a ese ingreso, que el gobierno no puede prescindir de ese ingreso, y que se prescinde de ese ingreso tiene que buscar una manera de sustituirlo, de compensarlo. Un gobierno que en este momento iba a presentar una reforma tributaria, tuvo una tentativa, como el crimen, ¿verdad? Que la tentativa se castiga con el crimen mismo. Hubo una tentativa, como tú bien dices, así como la ley de hidrocarburos ha sido sometida por el presidente de la República mediante una comunicación al Congreso, incluso lo hizo, recuerdo yo, parece que un 27 de febrero. Le anunció el 27 de febrero de 2021 que le iba a depositar y lo depositó el 28 de febrero del 22. Le dedicó una parte una mención en un discurso de rendición de cuentas, el primer discurso de rendición de cuentas. Oye, la importancia. Es un ejercicio eminentemente populista y así lo ha demostrado los hechos, porque esa ley, el PRM tenía mayoría en el Congreso 2020-2024, pudo haberla aprobado y ahora tiene una mayoría incluso mucho más numerosa en términos de la cantidad de legisladores y la puede aprobar ahora. Claro. Pero vuelvo y te reitero, una cosa es con guitarra y otra es con violín.
El tema, usted sometió recientemente al Partido de la Liberación Dominicana por un proceso de cómo se escogieron los miembros del comité político a partir del Congreso que recién concluyó en Correcto. esa entidad política. Uno se pregunta cuáles son las razones de esa impugnación, cuáles son las razones que motivan ese proceso judicial una Mira, vez concluido. lo primero que hay que decir es lo siguiente. No hay un interés de nuestra parte ni de los otros compañeros que incluso han sido afectados con este tema de generar una controversia más allá de que el tribunal esté en condiciones de decidir cuál es la interpretación correcta de los estatutos del partido a la hora de asignar los escaños del comité político y evidentemente porque uno fue afectado en virtud de una interpretación que hizo la comisión organizadora del Congreso, del 10º Congreso Reinaldo Pared. Y simplemente hemos ido al tribunal a solicitarle que aclare ese aspecto, que defina cuál es la cantidad de escaños que debieron haber sido sometidos a procesos de elección y finalmente la distribución de estos escaños. Esto es una acción que además ha sido socializada con las altas instancias del partido. Yo no me había referido a esto. El asunto fue que, bueno, se dio la primera audiencia el pasado lunes y ha trascendido los medios de comunicación que está pendiente este proceso en el Tribunal Superior Electoral. Pero vuelvo y te reitero, simplemente es aclarar una interpretación. La comisión tuvo en su momento la idea de que solamente había que someter a elección del Comité Central a 41 miembros. Luego resultó que eran 42, se subió uno más. Luego resultó que eran 43 porque el secretario general fue electo dentro de esos 41 que originalmente se sometieron y evidentemente a pasar a ser secretario pues quedó una vacante adicional. Y finalmente subió un tercero porque el compañero Gonzalo Castillo declinó de su membresía del comité político, la cual le venía dada por una disposición transitoria en su condición de ex candidato presidencial. Pero previo a esto también usted había declinado a su posición dentro del Yo comité. decliné renuncié de mi membresía del comité político al que fue electo en el año 2020. Es decir, el comité político 2020-2024. Lo hice ya al final de esa gestión y lo hice en la idea de impulsar o de motivar al partido a lo que finalmente se abocó, que fue a la realización de un congreso extraordinario, adelantado, porque entendí que al partido había que darle las condiciones para producir cambios importantes en la estructura dirigencial y de hecho se logró. El comité político de hoy, salvo este diferéndum que será resuelto por el Tribunal Superior Electoral y se determinará si entramos 7 compañeros adicionales o no, el comité político de hoy es un comité político plural, incorporado por figuras jóvenes, más mujeres que antes, también combina parte de la experiencia que ha venido acumulando el partido en figuras trascendentales y figuras importantísimas de la organización, incluso fundadores, al punto de que el compañero Euclides Gutiérrez Félix se le designó presidente ad vitam, miembro ad vitam del comité político, y yo pienso que de alguna manera, no digo que fue por mí, pero pienso que coadyuvé a que ese mismo día en que se conoció mi renuncia, pues el comité político decidiera convocar el 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez y decidiera someterse a un proceso de validación al cual se sometió y todos fueron escogidos nuevamente en esa reunión del Comité Central que se celebró el pasado 27 de octubre. Que eso tuvo un costo desde el punto de vista de algunos compañeros o una buena parte de compañeros que entendieron que uno no debió tomar esa decisión. Bueno, pues lo asumimos, pero lo asumimos en el marco de las posiciones que de manera responsable siempre hemos tomado, siempre hemos tenido, y con la idea, yo pienso que de aportar y de dar ese puntillazo para que el partido finalmente decidiera abocarse a un proceso de cambio, de transformación, de renovación y sobre todo de legitimación con relación a los militantes de la organización. Habrá sido un tema quizás de interpretación conforme a la coyuntura, porque en ese momento recuerdo que incluso tú participaste de alguna manera en el movimiento que entendía
todo eso que planteaba, que el PLD debía renovarse, Eso pero vino- debía renovarse de la cabeza hasta los pies. Entonces, Correcto, eso- luego sale eso vino un poquito Amarante de- Baré, sale Domingo, el único comité político que faltaba ahí era tú. Pues este hombre también se va, podían entender algunos. Bueno, eso vino un poquito después y bueno, se dio precisamente, como tú bien dices, en esa coyuntura donde un grupo estábamos impulsando la renovación. Yo, al final de cuentas, en ese momento, uno de los temas era la presidencia del partido. El presidente había dicho que no iba a continuar. Luego decidió asumir la postulación a presidente nueva vez. Y nosotros inmediatamente eso se dio, pues lo apoyamos, porque no hay duda de que Danilo es la figura más importante del partido, es el que tiene el mayor liderazgo, aunque hay otras manifestaciones. De hecho, el compañero Domínguez Brito obtuvo una buena votación para aquellos que dicen que ahí solamente se hace lo que dice Danilo. ¿Cómo se traduce esa votación? Bueno, se traduce en que el PLD es un partido eminentemente democrático, donde hay una participación plural de los distintos sectores. Y bueno, digo que apoyé a Danilo porque entiendo que es el que, y ha resultado así, el que tenía la capacidad de unificar y liderar el partido en este momento, ¿no? Luego lo entendí. Sin embargo, hay sectores que confluyen en la organización, como es natural. Lo importante es saber, tener la capacidad de saber de que el partido, vuelvo y reitero, es un partido plural, democrático, que no todos pensamos igual y que eso hay que respetarlo. Y que al final de cuentas, si hay una diferencia, ahí están los mecanismos institucionales para resolverla. A lo interno, el comité político, el comité central, en el caso del Congreso, la plenaria, la comisión organizadora, todo esto en este proceso lo hicimos. Y finalmente, si no hay un entendimiento, no hay que pelear, ni mucho menos. Ir a la institución que constitucionalmente está definida para ello, que es el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral tomará su decisión, interpretará en favor del partido, de la comisión, o en favor de lo que hemos dicho nosotros. Creo que lo hará en este último sentido, porque básicamente lo que estamos planteando es que los estatutos deben interpretarse en beneficio del titular del derecho de elegir y ser elegido. En el caso de nosotros, como miembros del Comité Central, teníamos una doble condición. Electores en esa asamblea que escogió al nuevo comité político y aspirantes. O sea que estamos de alguna manera reclamando el derecho, no solo nuestro, sino de otros 6 aspirantes que también entrarían en el comité político en esta decisión, y del total de la asamblea que votó en ese proceso. ¿Pero ustedes buscan que se amplíe la matrícula del comité político o que unos escaños... Bueno, con esta interpretación, la idea es que hay todavía 7 vacantes que cubrir en el comité político, debido a que los estatutos crean de manera extraordinaria y de manera temporal unas asignaciones de escaño en función de una serie de condiciones. Ya haber sido presidente del partido, el caso del compañero... Presidente de Cámara, presidente de Cámara de Diputados, secretario general del partido, ex secretario general del partido, cosa que no nos ponemos, porque son figuras que evidentemente tienen todos los méritos para ser miembro del comité político. Son atribuciones al cargo, claro, o sea, espacios al cargo. Claro, que no van a proceso democrático, que no van a proceso de elección del comité central, como establecen los estatutos para los 49 miembros orgánicos, digamos, u ordinarios, que tiene este organismo. La comisión lo interpretó de otra manera, que todas esas creaciones afectaban esa matrícula de 49. Era una especie de reserva. Entonces. Y sometió solo 41 a elección. El PRM ahora se está despalotando con el tema de las candidaturas presidenciales. Incluso Paliza ha tenido que decir que paremos eso aquí. En enero vamos a presentar una resolución para frenar las candidaturas. En el PLD, Francisco Javier ha salido, con Ariel parece tiene intenciones, y ayer Charlie Mariotti dejó ver algo similar porque él presentó una declaración, ¿verdad?, donde no dice que él, pero el correo que distribuye la nota de prensa dice Charlie Mariotti presidente. Ya le puso una marca, entonces, presidente 300. Claro, entonces se entiende ya que Charlie Mariotti oficialmente es un candidato o un aspirante a ser candidato del PLD. ¿Se puede producir lo mismo que en el PRM, en el PLD, o al PLD le conviene que surjan todas estas candidaturas en la actualidad? No, al PLD claro que le conviene.
El PLD es un partido en oposición, hay que decirlo, en una situación precaria, quedó en un tercer lugar en el pasado proceso electoral y está en un proceso de recomposición que pasó primero por esta etapa del 10º Congreso. Incluso ese tema del tribunal, olvídense que es un tema que pase lo que pase, el PLD, o por lo menos esa es mi postura, es mantenerme en mi organización y no va a haber ningún inconveniente. Nosotros tenemos la capacidad de entendernos en el marco de estas diferencias que son naturales y normales. Pero debemos que iniciar con tiempo la selección de un candidato. Yo soy de opinión que el candidato presidencial del partido debe ser electo en el primer semestre del año entrante. ¿Y no fue esto lo que desinfló la candidatura de Abel Martínez? Según hay sectores que afirman que lo temprano que fue escogido Abel Martínez fue desinflándolo en el trayecto hasta llegar a este nivel. No creo que haya sido eso, al contrario. Yo pienso que Abel se colocó en ese momento en una posición privilegiada dentro del marco de los candidatos. Y decía candidato porque ya en el caso de la Fuerza del Pueblo nadie cuestionaba que Leonel iba a ser el candidato presidencial. Y evidentemente el presidente iba a un segundo periodo. O sea, el único que faltaba por definir era el PLD, realmente, a pesar de que estábamos en octubre del año 2022. No creo. Fueron otros factores que tienen que ver más con el desempeño, con la coyuntura. Pero en el caso nuestro yo pienso que ahora una definición temprana va a permitir que en una coyuntura política donde no se sabe lo que va a pasar, porque yo te voy a decir algo, le he dicho a mis amigos que hemos comentado y que hablamos sobre política, que esta es, hacia el 2028, la coyuntura política que yo recuerde una de las más difíciles de predecir. ¿O tú sabes que tú te atreves a predecir quién va a ser el candidato del PRM? No hay ninguno de los tres partidos. Tú te atreves a decir cómo la oposición va a definir su posibilidad de irán en bloques. Si irán en bloques, si irán separados, ¿cuál va a ser el candidato finalmente del PLD? Si es Leonel, si es Omar. O sea, aquí hay un escenario realmente de mucha incertidumbre e indefinición. Y yo pienso que el partido hace bien. Propio de etapas de transiciones. Claro, lógicamente, estamos cerrando un ciclo político. Donde evidentemente el PRM lo que aparece es en un proceso, ¿verdad?, de ver cómo maneja su proceso interno ante una tradición de tendencias que ha afectado lo que era el viejo PRD y ahora parece que amenaza con sacar al PRM del poder, como decía Peña Gómez, aquella famosa frase, solo el PRD derrota al PRD, y efectivamente todo parece indicar que vamos a eso. Y dependerá cómo la oposición se maneje. Yo pienso que en el caso nuestro tenemos que hacer nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Definir nuestro candidato temprano, iniciar nuestras acciones para retornar al poder en el año 2028. Yo estoy apoyando internamente al compañero Francisco Javier García. Estuvo recientemente, lo recibimos en la provincia de Barahona. La dirigencia del PLD en esa demarcación lo acogió mayoritariamente. Me atrevería a decir hoy en día que más del 85% de la dirigencia del partido lo apoya en esa demarcación y está pasando un poco, me recuerda al proceso de Abel. Como ustedes recuerdan, yo apoyé a Abel en el proceso pasado, donde a donde quiera que llegaba, la mayoría de la dirigencia en los territorios le manifestaba su apoyo y terminó ganando el proceso con más de un 65%. El tema del gobierno, del 1 al 10, ya el presidente cumple 4 meses casi de gobierno, del 1 al 10, ¿cuál es su calificación? 4 años y medio. 4 años, bueno, sí, pero hablamos del segundo periodo. La población del gobierno. Pero por supuesto, a mí me sorprende y me preocupa. Me preocupa porque nadie quiere que un gobierno esté en la condición en que está ahora, faltándole tanto tiempo de gestión. ¿Cuál es la condición que tiene ahora? Bueno, un deterioro, de deterioro constante. ¿Pero en cuáles aspectos se ha deteriorado el gobierno? Bueno, yo te diría que en general la imagen del presidente ha sido afectada. La principal afectación fue con la tentativa de reforma fiscal, que evidentemente tiene un problema fundamental de diseño, es decir, se diseñó una reforma fiscal de choque. Parecería que estuviéramos en una crisis de deuda, en una crisis inflacionaria rampante,
en un gobierno absolutamente quebrado, que no puede cumplir con sus compromisos, y se presentó una reforma como si el Fondo Monetario Internacional hubiese firmado un acuerdo de stand-by con la República Dominicana y lo hubiese obligado a presentar esa reforma a cambio del pago de unos préstamos para solventar los principales compromisos del país. Y no es ese el escenario económico de la República Dominicana, hay que decirlo. Entonces, eso ha afectado negativamente la imagen del gobierno. Se le vio refajo al presidente porque, como tú bien dices, fue con una carta, se ha querido decir, no, que el ministro de Hacienda, yo estoy de acuerdo, los funcionarios son la caja de fusibles para proteger la figura presidencial, pero evidentemente que el presidente no podía decir que desconocía el contenido de esa reforma, una reforma donde hay una ampliación de la base absoluta, donde los bienes agrícolas están grabados con el ITEVIS, el agua, la leche maternizada. Entonces, ese es el primer, digamos, huevo que pone el gobierno y que empieza un proceso de deterioro de la imagen del presidente, y lo dijeron abiertamente. El gobierno retira la reforma porque las encuestas que estamos recibiendo acusan un deterioro de la imagen que no lo aguantamos, no lo resistimos. ¿Usted cree que el gobierno puede ser productor avícola de aquí a que termine su periodo? La producción Yo pienso que sí, yo pienso que están compitiendo. Producción de pollo y huevos. Sobre todo de huevos. Entonces tú ves que todas las semanas funcionarios del gobierno salen a meter la pata. Parecería que esa es la tarea que se le ha encomendado, porque incluso uno a veces dice, pues era un guión que hay. Y lo que está empezando a reflejar es que ya la gente no se está creyendo los cuentos, las promesas, ya la gente quiere realizaciones y evidentemente algo que desde un inicio se vio en el gobierno, pero que quizás quedó eclipsado por la alta popularidad con que llegó el presidente Abinader a inicios de su gestión, es la improvisación y la falta de capacidad en gran parte de los funcionarios del gobierno, que evidentemente han afectado sensiblemente la imagen del presidente Abinader. ¿No debió el presidente decir tan temprano que no buscaría un tercer periodo presidencial porque se evidenciaría como que está trabajando solo en algunos aspectos? No, pero que un tercer periodo ya no... Bueno, pero él podría perfectamente modificar la Constitución para lograrlo. Bueno, puede hacer como con la ley de hidrocarburos. Dejamos por ahorita. Si hace eso, se estuviera desdiciendo de todo el discurso que ha planteado desde el inicio y que ha sido la motivación de la reforma constitucional que innecesaria, en mi opinión, que el gobierno realizó para meter más candados al tema de la reelección presidencial. Pero debió dejar por lo menos la duda hasta el 2026, 27, o no, está bien yo pienso que no, que este país tiene que fomentar, y ahí el presidente hace bien, la institucionalidad y que ya se sepa que el presidente no va y que se preparen otras figuras. Ahora bien, hay dos maneras de hacer las cosas: improvisada a lo loco, que cada cual salga. Tú no ves la preocupación que hay, que desde el propio Paliza, presidente del PRM y ministro de la presidencia, ha dicho, no, es que tenemos que emitir una resolución prohibiendo los proyectos presidenciales. Pero eso tú sabes que nadie lo para. Está sin norte el gobierno ahora mismo. Parecería. Y parecería que lo más preocupante es que el presidente no puede controlar a su gobierno y a sus funcionarios. Bueno, ahí están las puntualizaciones de José del Castillo Sabiñón, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Usted escuchó. Gracias por haber despertado con nosotros como cada mañana a través de la señal de Telecentro Canal 13. Será hasta mañana cuando su reloj marque las 6 de la mañana. Feliz resto del día.